un cartelito que dice que mi conexión a internet es inestable. Así que bueno, hay que lidiar con esto. Bueno, bienvenidos a Sexto, ahora sí en particular, un saludo personal de Horacio y mío para con ustedes en estos tiempos, ¿no? Podríamos decir que el primer paso, ¿no?, de la formación profesional, que está en la posibilidad de ejercer una actividad que sea socialmente necesaria. En estos tiempos, esto cobra una dimensión mayor, les diría, porque lugar por donde uno mira hay necesidades sociales permanentemente encendidas, permanentemente urgentes, permanentemente impostergables, y que nosotros estamos convocados como profesionales a poner nuestros saberes al servicio de esa actividad socialmente necesaria y hacerlo con responsabilidad también. Nos guste o no, la arquitectura no se resuelve en sí misma, en una cavilación sin el contexto acerca al que pertenece, acerca de su propio ser, del propio ser de la arquitectura. Entonces, tenemos que pensar que ustedes, si están iniciando el último año, que es un curso corto al que están convocados, pero yo les diría que entre la formación y la plena producción hay muchos años que vienen por delante, hay muchos años para seguir estudiando, hay muchos años para seguir aprendiendo. Ustedes se van a ir de la facultad con el manejo disciplinar de saber dónde pueden empezar a hacer las preguntas para el problema que supone resolver algo en arquitectura o en urbanismo. Yo hace unos años había dado una charla, me acuerdo que fue antes del concurso que hiciéramos para teoría de la arquitectura, había dado una charla en el Colegio de Arquitectos, que había empezado un ciclo bastante interesante que era los viajes de los arquitectos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, los arquitectos se cuentan cómo son los viajes, una cosa así. Se llamaba El Ojo del Arquitecto. Ah, El Ojo del Arquitecto. Tenés razón, que el año pasado lo íbamos a reflotar. Sí, sí, que tiene que ver con la mirada, eso que decimos nosotros, ¿no? Exactamente, cómo vamos construyendo la mirada. Y a mí, entre las cosas que me pasaron, normalmente muchos de mis viajes han estado vinculados a la actividad de investigación, a los congresos, a los encuentros, ahora los últimos años muy vinculada a la actividad en el Arquisur, del cual soy partícipe bastante activa. Y bueno, y en esa oportunidad me dijeron, elegí una ciudad, y yo había ido, en esa ocasión íbamos con Murase, con Claudia, con Leo, también estaban Milo Cesa y Nora Ponce, a un congreso a la Universidad Mackenzie. Y a mí me causó un enorme impacto San Pablo. Me pareció que San Pablo tenía unos tiempos, unas formas, un ritmo, una energía, parecía que uno estaba en constante ebullición interna. A mí yo eso no puedo explicar del todo por qué es que a mí me conmovió tanto San Pablo. Yo me levantaba muy temprano, salía a la calle muy temprano, lo cual no era recomendable, pero tenía una necesidad de estar en la ciudad. Y entonces, bueno, después había estudiado antes de ir al viaje San Pablo, la estructura urbana, un poco la historia, un poquito, los edificios que era importante ver y qué sé yo, además del Congreso. Pero cuando volví de ese viaje, en realidad lo que hice fue estudiar. Y no sé si para dar respuestas a mi tremenda curiosidad que significó en ese tiempo el impacto de la ciudad, y también me ayudó la convocatoria a esta charla, ¿no? Entonces, porque a veces uno necesita la entrega para hacerlo.
¿no? Bueno, de alguna manera la charla fue una provocación a hacer este encuentro, a contar este encuentro. Y esa charla fue bastante más larga de lo que va a ser esta, por eso yo decido dividirla en dos. Acá vamos a hablar un poco más de la ciudad y de esos contrastes que tiene San Pablo, y en una próxima charla, más adelante, porque está más centrada en los edificios, hablaremos de los edificios de San Pablo, que en esta charla no los voy a tocar por problemas de agenda, diría, si fuera política. Vamos a hacer un guión corto, que va a estar en la mitad del tiempo de esta charla, del tiempo real de esta charla, que a manera de índice nos vamos a preguntar qué es San Pablo, cuáles son los orígenes, ¿no? Y vamos a recorrer en 4 recorridos el centro histórico, para empezar por un lugar, el centro nuevo, todo lo que tiene que ver con Higienópolis y con el barrio en que estaba la Universidad Mackenzie, que fue el lugar nuestro del Congreso, la avenida Paulista con esa impronta, ¿no? de raja, de surco en la ciudad, y vamos a entrar, ya que tuve la ocasión, por alguna gentileza de un personal de la municipalidad, de uno de los departamentos que tiene San Pablo, de visitar, de entrar a la favela Nova Yaguaré, que estaba en plena ejecución de un plan de reconversión de favelas. Entonces, uno urbanísticamente podría hacer una crítica sobre la manera en que esta favela fue resuelta, pero no es el caso. El caso es compartir con ustedes una ocasión que yo tuve, gracias a la gentileza también de Milo Cesa y de Nora Ponce, o sea, que tenían un lugar, y bueno, dije, bueno, si no es ahora, es raro que pueda hacer en otro momento visitar este lugar, ¿no? Entonces ahí me pregunto qué es San Pablo, ¿no? Y voy al escudo. Lo que define el escudo es como un lema. Vamos a suponer, yo me gusta imaginar que el lema de que no soy conducido, que conduzco, que tomo las riendas de mi propio destino, sea persona, sea institución, sea ciudad, sea lo que sea, es lo que le da el carácter que después entiendo que ha tenido esta ciudad, que hoy, sin lugar a dudas, podemos decir que es la capital económica y financiera y cultural de Latinoamérica, porque ahí es un gran polo de generación de culturas, de encuentros de culturas. Hay una bienal muy importante de arte contemporáneo en San Pablo. En esa misma bienal estuvo convocado nuestro artista Antonio Vigo. Después hay una bienal de arquitectura que también cada vez va teniendo más fuerza. O sea, tiene la potencia que da el dinero, la potencia que da la producción, la cantidad de industria automovilística que hay asentada es una cosa inconmensurable, digamos, ¿no? Y el movimiento que va teniendo esa ciudad es lo que la va haciendo tan potente, ¿no? San Pablo hoy estaba revisando los números respecto a aquella charla, y está arriba de los 20 millones de habitantes, ¿no? El área metropolitana de San Pablo. San Pablo acá lo estamos como ubicando en el mapa, entre Curitiba, esta ciudad media que hemos tomado tanto como modelo para estudiar las intervenciones urbanas que ha hecho Lerner, como Río de Janeiro, que también la tenemos muy presente, casi equidistante esos puntos, aparece San Pablo. Esa es toda el área que le compete, digamos, a la provincia, que no se llama así, pero lo podemos denominar así para hacerlo familiar. Me gusta teñir también esta charla con una serie de números que nos ilustran, ¿no? Es la tercera ciudad en cantidad de edificios en torre, después de Tokio, que es la primera, que por supuesto que tiene una superficie tan pequeña que para tener habitantes tiene que irse para arriba. Después de Nueva York, que concentra ese enorme poderío también, aparece San Pablo. San Pablo tiene
En el municipio de San Pablo, si suponemos que el área metropolitana está en los 20, 21 millones de habitantes, en el municipio de San Pablo estamos en los 14, 15, ¿no? Tenemos también 92 barrios y 31 subprefecturas. Hay autonomía en el manejo de una ciudad de este tamaño. Yo creo que de otra manera no sería posible. Si vos no sos autónomo, ¿de qué manera podés llegar a resolver los problemas que se imaginan que aparecen cuando aparecen esta cantidad de gente, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión inconmensurable. No sabrías por dónde, qué ordenar. Vos mirás esta foto, ¿no?, que fue sacada de un puente así en un shock de impacto. Decís, ¿qué ordenas primero? ¿El tránsito, la bicicleta, el automovilista, el que vende en la calle, el que pasa con el carro? Esta es la ciudad, ¿no? Esta es la ciudad. Que en una vista aérea general va apareciendo, ¿no? Vean todos esas pinceladas blancas van siendo los edificios de ese alto impacto. Y aparece, por supuesto, la venta clandestina que compite con el señor que tiene el local, que paga sus impuestos, que hace sus retribuciones y demás, y el otro que está forzado a sobrevivir vendiendo clandestinamente, porque estos chiringuitos que arman, nos contaban la gente de ahí, yo no me acuerdo bien quién nos contaba, que en un minuto, cuando aparece el control urbano o la policía, hacen así, doblan, y desaparecen. Es como que tienen un chiringo, como si fuera una silla, una reposera, que uno la dobla rápido y se va con la silla. Bueno, es más o menos lo mismo que hacen con estos aparatitos que les permite realizar esas ventas. Esta es la ciudad, en la dimensión de la ciudad, ¿no?, con el tajo de estas avenidas, que un poco vamos a verlas ahora, y el contraste, ¿no? Vean cómo aparentemente la fuerza de todo esto y la fuerza de todo esto va queriendo avanzar sobre esto, que uno tiene una lectura de remanso, ¿no? No sé, uno ve eso y decís, ay, que dejen todavía un poco de cielo, un poco de aire que circule por ahí. Y esta foto, que no es mía, que a Horacio le gusta mucho, que yo creo que salió en una revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Horacio, que aparece el contraste, ¿no?, entre la urbanidad, la naturaleza, la escala barrial, la escala metropolitana, todo convive en una foto, ¿no? Y además, si nosotros entramos en a algunos detalles de San Pablo, por ejemplo, podríamos decir que tiene una superficie de 400 kilómetros cuadrados, hay cerca de 7,5 millones de autos circulando, hay arriba de 30.000 taxis andando por San Pablo, hay 7.000 líneas de colectivo que tienen que entrar a esta ciudad, hay cerca de 500 helicópteros, porque resulta que al generarse esta ciudad tan intensa es muy difícil llegar ahora. Entonces normalmente los ejecutivos, o quizás los políticos, no sé quién, tienden a trasladarse en el helicóptero. Llegó un momento, hay 260 helipuertos arriba de todos estos edificios, ven la cantidad de torrecitas que aparecen ahí, bueno, estos son señalamientos también que tienen que ver con eso, y es una ciudad que ha llegado a tener 200 kilómetros de embotellamiento en sus calles. Si uno a veces ve horas pico San Pablo, llega a tener 200 kilómetros, va sumando los tramos embotellados y llegan a sumar 200 kilómetros. Para ser honesta con mi discurso, les voy a decir que yo no les voy a contar San Pablo, sino que si esto es San Pablo y área metropolitana, yo simplemente estuve en algunos casos, y no en profundidad, pasando por lo que teñí de color naranja o como lo vean. Acá va a estar localizada, por supuesto, como era de prever, en el borde, ¿no?, en el borde,
en el límite, vieron que siempre se van a las orillas, a las villas, ahí va a estar Yaguará, que es donde va a estar la villa esa que nos tocó visitar. ¿Cuáles son los orígenes de San Pablo? Bueno, es muy sencillo el origen de San Pablo. Un día se hizo una misa, ahí en 1554, estaban los nativos del lugar, y ahí se fundó San Pablo. Este es un cuadro de 1913, ¿no? Esa fue la manera que se fundó. Se hace una misa, miren qué cosa más insólita, ¿no? Era el colegio de la Compañía de Jesús, después fueron estos jesuitas. Bueno, recordemos que el Papa Francisco pertenece a esa orden de los jesuitas, y ahí se funda, como en tantos lugares de Latinoamérica, viene la fuerte culturización jesuítica, ¿no? Nosotros en nuestro país, sobre todo en el norte del país, damos cuenta de eso, pero en infinitos lugares, en México, en infinitos lugares de Latinoamérica, los jesuitas han sido colonizadores, ¿no? Y después les quería mostrar, que apareció ahora en internet, está en un museo, en el Museo Histórico. Este es un mapa que está hecho en 1810 por el ingeniero Rufino José Felizardo de Costa, y entre ese mapa y esta realidad, fíjense cómo hay cosas que se han mantenido inalterables, ¿no? Desde 1810 ahora, este mapa tiene unos años, ¿no? Como la misma estructura, con las vías, la apertura de las vías, que es todo esto en naranja, con la reserva de los parques y todas estas cuestiones que van pasando, bueno, cómo aparece ahí los centros, cómo aparece el recorrido de los ríos. Y es la evolución. Este mapa lo puse anoche, miren, lo subí anoche, porque es la página del libro que se voy a mostrar, del Clarín de Arquitectura, donde estaba esta evolución de la ocupación, el corte en 1810, en 1877, en 1881, que me pareció que podía ser de utilidad ir viendo cómo la ciudad, ¿no?, se ha ido desarrollando. Y como siempre va firmando esta forma de triángulo, que ahora vamos a ver un poco, vamos a tratar de entender por qué es que ese triángulo aparece así. En 1822 la independencia de Brasil, ¿no?, y en el barrio Ipiranga aparece en 1888 la proclamación también de la independencia aquí. Lo curioso de esto es que los actos de independencia en Brasil no han sido sangrientos. Esa es una diferencia que tienen para mí con nosotros, ¿no? No han sido sangrientos, han sido dóciles, se han amalgamado más las culturas, no se han impuesto. Quizás es una mirada personal, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de la población de San Pablo. San Pablo es multicultural. Tiene cerca de 6 millones de italianos, estoy repasando los números, 3 millones de portugueses, de ahí el dominio del idioma, 3 millones de africanos, o sea, 9 millones y medio de europeos, 3 millones de africanos, ¿no? Después tiene 1.700.000 más o menos inmigración de Asia, y muy pocos, 60.000 americanos inmigrantes en San Pablo. Y la mayoría de estos americanos son de Bolivia, son bolivianos, ¿no? Esos son datos que para mí tienen cierto interés porque hablan del cariz, pero básicamente para mí hablan de la manera en que la cultura se amalgamó,
Cuando vamos a la geografía, los jesuitas, que sabían fundar ciudades, ¿no? O asentamientos, eligen un lugar alto. Este es un lugar muy alto, que tiene entre 20 y 25 metros de altura, como gran mirador del área, y el lugar en el que lo fundan está surcado por estos dos ríos, ¿no? Estos dos ríos lo que tienen es que los eximen de tener que armar murallas. O sea, los ríos son usados como defensas. El río Tamandutei, en Tupí, es un río que Tamandutei, la lengua es el tupí, y eso quiere decir un río que tiene muchas vueltas. El otro, el Añangabaú, que le dicen que es una palabra que quiere decir maleficio, o el río del mal espíritu, lo decían, funda su nombre, adquiere su nombre, porque la gente bebía el agua y se enfermaba. Entonces pensaban, en esta cultura, que el agua era la que traía, que el río estaba maldito, ¿no? Que estaba habitado por espíritus malditos y demás. Y en realidad el río estaba contaminado. Esa es la razón por la cual el río tiene ese nombre. Este es el triángulo que se define en este corte, o sea, es la geografía la que define San Pablo, ¿no? Pero después vamos a ir viendo cómo con el tiempo, ¿no? En realidad, en lugar de adaptarse la ciudad a esa geografía, después fueron desdibujando los bordes, ¿no? De esto que es el centro viejo, que es esa condición que tenía de la altura, van desdibujando los bordes entre viaductos y avenidas, se van alisando estas laderas, inclusive el río Tamandutei, que es el río que tiene muchas vueltas, fue canalizado y fue rectificado y fue corrido hacia el este. De manera tal que la mano del hombre sobre la geografía ha sido lapidaria en un punto. ¿Cuáles son los 3 puntos que tenían, que habían determinado como puntos de observación? Son estos que acá marco, que forman un triángulo dentro del triángulo, y que está conformado conforme, es lógico, digamos, es natural, porque fue colonizado este territorio por los jesuitas, por la iglesia de San Bento, por la iglesia de San Antonio, y por la iglesia de Nuestra Señora de Carmo. Ese es el lugar en que se define esto que es el centro originario de San Pablo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es cruzar este río, ¿no? Por el valle. En su tiempo, este fue el primer viaducto que se hizo, una obra de ingeniería extraordinaria, que miren, en aquel tiempo, para poder solventar los gastos que significaba hacer más viaductos y hacer las intervenciones estas de infraestructura tan grandes, empezaron a cobrar peaje, ¿no? Viaducto del Cha. Cha quiere decir té, ¿no? Es un viaducto, ahí les puse las medidas, de 240 metros de largo y tiene 14 de ancho. Esta fue una obra llamado concurso, que fue para revitalizar el viaducto, y ahí es como que se hizo posible, de alguna manera, llegar al valle y tener un espacio público ganado al uso público de una gran riqueza para la ciudad, en el corazón del centro. Este es el recorrido que nosotros vamos a hacer, entrando al triángulo, atravesando 2 veces el río. Vamos a hacer exactamente el mismo recorrido que hicimos nosotros, acá no sé si está Claudia y está Pablo, que fue caminando desde el hotel, en un día de fin de semana, no recuerdo bien qué día, y vamos a ir cruzando, ¿no? el viaducto, este es todo el espacio público que yo les hacía referencia,
lo vamos a ir cruzando con algunas marcas que hemos hecho en la foto aérea y con las fotos, ¿no? Aquí estamos aproximándonos a pasar, a pisar el viaducto, y acá algunos datos de interés, ¿no? Miren ya el edificio, consignen el año, 1924, en que aparece tamaño edificio en esta ciudad. Y después, como siempre, aparece la adaptación de la ciudad al mundo contemporáneo, ¿no? Y si miramos al fondo de este viaducto, del puente este que nos cruza el río, aparece una obra del genial Méndez de Rocha. Datos curiosos: este es el valle de este concurso que se hizo recientemente, un espacio público de una tremenda calidad, cuidado y despejado de todo lo peor que traen estas ciudades tan inmensas cuando uno tiene el abandono del centro. Vieron que el abandono del centro genera una ocupación que termina siendo enfermedad para la ciudad, digo, ¿no? Y para la convivencia de los ciudadanos. Cuando se decide dar vuelta esto que estaba abandonado a la suerte, y aparece el concurso y aparece el arquitecto pensando en cómo hacer que ese lugar que está abandonado, que es corazón histórico, fundante de una ciudad, no pueda ser usado, ahí aparece la arquitectura dando respuesta a eso que es un problema. Por eso hablábamos de una disciplina socialmente trascendente. Esa puerta de alguna manera encierra por debajo, esta es la Plaza del Patriarca, le da escala a la Plaza del Patriarca, preserva de alguna manera ese lugar que tiene en uno de sus lados la iglesia que hoy hacíamos referencia, y para abajo está la conexión del transporte público, ¿no? Y ahí está Murase haciendo escala, no sé si lo ven, la foto no me permite del todo ver, pero la mano de Pablo llega acá, ¿no? Está el punto ese en que ese techo se acerca al piso, da una escala una impronta muy marcada, ¿no? Arma una ventana muy marcada. Acá lo tenemos en plano, es para estudiarlo, ¿no? Esta es la plaza, acá está la iglesia. Fíjense cómo Méndez de Rocha también trabaja con la imposición de ese techo, ¿no? En relación a la iglesia. Casi que el plano es un gesto de reconocimiento de lo que ahí estaba, ¿no? Fíjense esta foto. Ahí les va a quedar para seguir. Bueno, pasando ese punto, nos vamos a meter, ¿no? La Rúa da Quintana. Ahí va Leo, va Milo, va Claudia, van todos caminando. Y yo, que soy una fotomaníaca, atrás buscando. A veces me sorprendo cuando vuelvo, cuando miro las fotos, me sorprendo de la foto, de lo que vi, no de la calidad de la foto, sino de lo que vi. Y en ese contexto encontramos que en el edificio del Banco de Brasil había un regalo que fue esta exposición de la Virada Rusa, se llama, que aparecen en las obras de Malevich, de toda esta gente que nosotros hemos estudiado tanto, ¿no? En historia, que calculo que ustedes también, a esta altura de la carrera. Este fue el recorrido planeado, y nosotros seguimos caminando, ¿no? Por estas calles, que por momentos son medievales, que por momentos rescatan con mucha sabiduría, diría, ¿no? Espacios públicos que los hacen espacios para estar. Es muy difícil convertir, ¿no? Espacios en ciudades tan multitudinarias, tan usadas, tan transitadas, poder conservar esta calidad de espacio público. Un trabajo fuerte del municipio, de la prefectura, en las que esto se divide, ¿no? Acá está un poco el San Bento, que fue como
el causal, diríamos, el lugar de la misa de iniciación de la ciudad, de la misa fundante, que se define en ese otro punto. Y lo curioso de esto es cómo ellos han conservado estas iglesias, ¿no? De la manera en que han conservado estos lugares de culto, poniéndolos siempre en valor, ¿no? Siempre estaban impecables en relación a la ciudad. Y nosotros vemos si este último viaducto, o sea, nosotros íbamos a cruzar por abajo, después cruzamos por arriba, que es el viaducto de Santa Efigenia, termina ya al fondo con la última de las iglesias, para completar el triángulo, ¿no? Miren la dimensión, acá empieza un poco a aparecer la escala, acá empieza uno a entender el porqué del punto estratégico este. Fíjense que estamos en un nivel y abajo nuestro hay dos moviéndose. Acá nos damos vuelta y vemos San Bento ya atravesando. Y este espacio público que logra tener, ¿no? Logra tener la escala metropolitana, la escala barrial y la escala humana. Logra contener las tres escalas. Que creo que eso fue lo que tanto me impresionó también. Y acá estamos en la última de las iglesias que definen este lugar, ¿no? Ahí están. Ahí va el río. Ahí van los puntos donde sacamos las fotos. Y ahora vamos a recorrer un poco el centro nuevo, que es el barrio. El camino que nosotros hicimos fue este. Y ahora vamos a meternos en un camino un poco más rápido, más grande, que es el barrio Higienópolis, que es un barrio nuevo. Ahí hay un gran problema con la seguridad. Nos llamaron la atención todos los edificios con rejas, estaban como electrificados. Los pedidos por delivery yo nunca había visto como vi ahí, ¿no? Y entraban, y se entregaban las pizzas en una especie de cabinita, y después pasaba, el otro abría del otro lado una vez que se cerraba, una cosa muy, muy fuerte el tema de la seguridad en San Pablo. Y en este recorrido vamos a hacer el reconocimiento de este edificio, que después les recomiendo que lo estudien, ¿no? Este edificio estaba destinado para el Diario del Estado de San Pablo, hoy es un hotel, o era un hotel en el momento que nosotros pasamos, el hotel Yaraguá, perdón. Pero es muy curioso cómo está resuelto, es un edificio para estudiar. Yo acá lo voy a pasar rápido, pero ustedes ya tienen herramientas como para estudiar esto, ¿no? Si acá está este edificio, acá está Niemeyer y su Copán, que para mí es como un edificio que logra traerle calma a una ciudad que se dispara para arriba en un conjunto de formas, ¿no? Si rescatamos este punto, rescatamos este otro punto y vamos a rescatar este otro punto, que es el edificio Italia, que son tres edificios muy, muy ciudadanos, muy austeros, son edificios que hacen una especie de telón, ¿no? Yo creo que lo mejor que tienen estos edificios es como que le dan calma a la ciudad. Ponen, por supuesto, en valor esto que nosotros hablamos, tanto en nuestra propuesta pedagógica, que es un poco nuestra herencia, nuestra manera de ver las cosas, que el edificio ciudad, el edificio que hace ciudad, el edificio es ciudad. Bueno, Copán es una muestra acabada de edificio ciudad, ¿no? Es un edificio, esos puntos amarillos muestran el pasaje, que es urbano, que es del edificio, que es público, y la calma tiene que ver, para mí, con esta manera en que el edificio se expresa, ¿sí?
entre el edificio que aparece allá atrás, que es el que hoy les recomendaba, ¿no? Tengo problemas con el mouse. El Copán y el edificio este que es el Italia. ¿Ven que es el vecino ahí al Copán? Si uno tuviera que decir, bueno, ahí aparecen los valores, ¿no? No pudimos entrar a ningún departamento en el Copán, sí pude acceder a la terraza del edificio Italia, y ahí les voy a compartir algunas fotos. Otra vez, un edificio que es como una pantalla, ¿no? Que le trae calma a una ciudad que empieza a tener como muchos lenguajes arquitectónicos o de construcción, diríamos, superpuestos. Entonces, estos son edificios que de alguna manera traen calma. Y otra vez, recuperan la instancia ciudadana en el nivel amarillo, que es el nivel de la calle, con un pasaje, con un edificio que lo hacen de la ciudad. Después aparecen, estudienlos también, es muy interesante, es tan elemental el modo en que se resuelve la planta tipo, y bueno, y la planta típica, que es ese teatro, ese lugar para exposiciones, hay una serie de cosas que pueden ser usadas para el edificio y para la ciudad. Esto es básicamente oficinas, Italia. Estas son las vistas desde la terraza de ese edificio, que es un poco más alto. Fíjense, aparece acá que yo se los marqué en primer lugar, como un edificio que trae cierto nivel de calma. Fíjense ahí, ¿no? Como mantiene en su austeridad, con esa curva. Y San Pablo es esto, es una superposición, ¿no? De las escalas, del culto. Siempre una gran reverencia hay hacia el culto, hay un gran respeto, ¿no? Y Niemeyer en este edificio, ¿no? Estas bandas, cada piso son 3 metros. Miren qué fácil. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Yo ahí tengo un departamento. Ahí tengo resuelto el parasol, la protección de la carpintería, la protección climatológica, la protección de las visuales, casi que es un edificio que no necesito tener cortinas, porque es el mismo edificio que dio respuestas a ese encierro. Y acá aparece, ¿no? en la impronta de lo que era el lugar por donde pasaba uno de estos ríos que hablábamos al principio, el Museo de Arte de San Pablo, de Lina Bobardi, que tiene esa impronta en la metrópolis. Salimos de Italia, ahí lo vemos, caminamos por el barrio de Higienópolis, ahí aparece otro edificio que también vale la pena, sobre todo vale la pena porque este es un edificio, es un concurso de arquitectos el que gana, ¿no? el edificio del Instituto de Arquitectos de Brasil, y que en la sugerencia, creo que Niemeyer fue jurado, sugiere que se junten 3 estudios y que hagan el edificio para el Instituto de Arquitectos, ¿no? El Club de los Artistas. Esto está muy cerca de la Universidad Mackenzie. Nosotros me parece que lo teníamos muy a mano. También está muy cerca del edificio de la Escuela de Ciudades, donde trabaja, o donde, no sé si sigue trabajando, Méndez la Rocha, Fernando Viegas, toda esa serie de gente que ha estado también cerca de nuestra facultad. Y esto es todo lo que constituye el barrio Higienópolis, que es lo que se conoce como el barrio nuevo. Fíjense, ¿no? Cómo hace partícipe la exposición, el instituto, a la ciudad, ¿no? Casi que puedo mirar la exposición de adentro y de afuera, o borrar el límite entre el interior y el exterior. Estas van siendo todas imágenes de ese barrio. Acá está parte de lo más antiguo de la Universidad Mackenzie. Acá hay imágenes como un poco ahí al ojo curioso, ¿no? Que grafican en muchos casos edificios de calidad, ¿no? Arquitectónica, con buena escala, habitados por gente. Este es otro edificio que vale la pena estudiar, de Franz Hepp, el edificio Lausanne. También con piensen que el clima acá es bastante extremo, ¿no?
Les voy marcando en el barrio Sinópolis una serie de edificios que vale la pena estudiar. El Prudencia de Rino Levi Cerqueira. Rino Levi es un arquitecto que ha tenido mucha incidencia en San Pablo. No es tan de la cartelera, pero es un arquitecto que ha dejado una impronta importante en sus edificios. Acá tiene también todo el tratamiento del parque de Burle Marx, el gran paisajista, el gran constructor de paisaje. Les dejo todos estos edificios para que vayan estudiándolos, porque valen la pena, ¿no? Son departamentos muy grandes, por supuesto que son muy cómodos, estamos hablando de muchos metros cuadrados. Y acá nos estamos aproximando a nuestro amigo, diría Horacio Vilanova Artigas. Artigas no, miren, me quedó un doble Artigas, pero eso es Vilanova Artigas. Y Carlos Cascaldi, el edificio Lugueira, un gran edificio con estos dos bloques, el espacio de aire en el medio, la manera en que decide vincular los dos bloques a partir del verde, el verde del antes, el verde del después, haciendo casi desaparecer el auto, porque uno percibe que ahí hay autos una vez que sube esta rampa, la rampa puede accederse. Esta es la manera también que el edificio y Vilanova Artigas hace un reconocimiento al valor que tiene esa pieza arquitectónica de otro tiempo. De alguna manera esa pieza, esa casa pasa a ser parte del patio del Lugaira. Y también esta es la manera con que el propio interior exterior, que es ese jardín del Lugaira, se relaciona con la plaza. Por supuesto que son lugares que están cuidados, pero por supuesto que también son lugares que uno puede acceder. Nosotros accedimos no adentro de los departamentos, ¿no? Pero sí a todo el espacio ese público que propone el edificio. Acá les dejamos las plantas para estudiar las tipologías de los departamentos. Ese es el corte, miren la escala, ¿no? Miren la proporción. El ojo del arquitecto tiene que entrenar la proporción. Eso es lo que es el lugar, digamos, ¿no? Como de alguna manera o agranda la plaza Vilanova, ¿no? O hace entrar la plaza a su edificio, o le regala a la ciudad, digamos, como que aparece un diálogo, ¿no? Entre el edificio y la ciudad, que nosotros lo reconocemos como, esto es lo que nosotros creemos como teoría, digamos, ¿no? El edificio-ciudad. Y acá casi podríamos decir que terminamos en esos puntos de observación. Vamos a entrar en la avenida Paulista, ¿no? Fíjense, está trazado los dos ríos, en la memoria de los dos ríos, y esta es la avenida, que podríamos decir que en relación a la ciudad no es tan inconmensurable, pero tiene lo suyo. En este punto, ustedes ven acá oscuro, acá aparece el Parque del Trianón, y en este punto, donde pasaba el río por debajo, aparece el MASP de Lina Bobardi, el Museo de Arte. Es interesante, acá les voy marcando siempre en amarillo el recorrido que fuimos haciendo, lo que el ojo va agarrando en el recorrido, ¿no? Estos pasajes, mucha lección de arquitectura ciudad hay en San Pablo, mucha lección. Esto es uso público, pero es un espacio privado de una empresa, ¿no? Y acá la gente, qué sé yo, pasa, no me acuerdo esto que era, no sé si ustedes se acuerdan, parece, ven que hay como banderas, no me acuerdo exactamente qué era, Leo, Claudia, no sé, pero acá, a través de ese espacio que atravesamos, estamos en la avenida Paulista, allá al fondo vislumbramos el MAS. Esta es la única casa que queda originaria de la avenida Paulista, porque la avenida Paulista en realidad fueron los hacendados, sobre todo los que hacían la hacienda del azúcar. Imagínense que esto
San Pablo en realidad fue como una ciudad que sirvió como de tránsito, eso que ya no se los dije, ¿no? Que sirvió como de tránsito. Cuando en Minas Gerais se descubre el oro había que sacarlo de ahí, y pasaba por San Pablo, y San Pablo está ahí del mar, ¿no? Entonces iba al mar. Eso generó un gran impulso en esta ciudad. Cuando el ciclo del oro un poco llega a su ocaso, aparece el azúcar, ¿no? Y todos los que tenían esas facendas y demás, que empiezan a ser gente de mucho poder adquisitivo. Bueno, la Avenida Paulista en realidad fue adquirida por estos hacendados. Y hoy solamente tenemos esa casa, vemos esa casa, pero esto era como, la avenida se constituía por esta serie de casas. Algo parecido al Boulevard Oroño de Santa Fe, ¿no? Yo lo veo ahí como, fíjense lo que era en su momento, ven ahí las casas. Bueno, esta era la avenida Paulista. Y aparece la irrupción del automóvil y con todo lo que... Por eso también adquiere el ancho que adquiere cuando empieza a aparecer el automóvil. Y después otra vez, arquitectura ciudad en esta pieza, que es el conjunto nacional del arquitecto David Libeskind de 1955. Esta es una obra magnífica, magnífica, que recorremos, es una cuadra que tiene toda esa recoba, toda esa protección. Imagínense un sol muy fuerte en San Pablo, un calor muy golpeador, y que define su planta baja, su planta cero, como una estructura de ciudad, con sus calles, con sus manzanas, con su condición de atravesable. Después estudien el corte, estudien siempre las proporciones. El corte da mucha idea de la proporción, de la ocupación espacial del edificio, ¿no? Y acá aparece un poco todo lo que es público, que va tomando valor. Acá habían exposiciones, tomado después por el Banco Itaú. Esta plaza en altura, esta terraza jardín, podríamos decir. Este edificio tiene oficinas, tiene viviendas, tiene comercios abajo. Es un edificio que tiene una vida permanente, ¿no? Y acá se nota que está o el nieto o el acompañante del abuelo, sol, buscando la vitamina D, que seguramente sería un habitante de ahí, o a lo mejor alguien de la calle que encontró en esa plaza el remanso para estar tranquilo. Otra vez, este edificio es un edificio para estudiar, es maravilloso. Es una obra de arquitectura que enseña con una tremenda sencillez. Miren que es una plaquita, ¿no? Si seguimos en nuestro camino, aparece allá al fondo el edificio el más de Lina Bogardi, que yo entiendo que a esta altura los tenemos todos estudiados, un poco la foto histórica. Ustedes saben que cuando se dona este terreno para el Museo de Arte de San Pablo, quienes donan piden que se mantenga el parque de enfrente y que no se quite la continuidad del parque, ¿no? Bueno, y esta es la respuesta que la arquitecta y la arquitectura le da a ese pedido. No es inocente, es un pedido de una tremenda generosidad para con la ciudad también, ¿no? Es un edificio que considera a la ciudad más importante que el edificio mismo, ¿no? Porque todo el esfuerzo que hace por crear ese balcón al valle, este es el valle donde estaba el río, que ya está por abajo, ¿no? Y en ese cauce donde estaba el río, recuerden que eran entre 20 y 25 metros de altura, que los jesuitas lo recomendaban como una defensa natural, por eso se lo apropiaron de ese modo. Acá nos estamos asomando desde la plaza esta que Lina hace, hacia este lado de la ciudad, es un balcón, ¿no? Les traje las plantas porque está bueno tenerlas acá, pero no voy a entrar en detalles de la planta. Lo de abajo es una plaza que está techada y que está al aire,
Lo de arriba es el lugar de las exposiciones, abajo hay auditorios. Lo que les muestro como novedad acá son las fotos que son de mi autoría. Esto no, es de un libro. Esto habla de los tiempos de inauguración, del modo ese en que Lina además vio expuestas las obras, se imaginó que iban a estar las obras en ese dado de hormigón, y esta es la parte de atrás, que también le saca partido al desnivel ese enorme que tienen, ¿no? Y el techo este que define la plaza, con la libertad enorme que da tener un espacio público, y la libertad de hacer frente al parque este Trianon, que es bellísimo. Bueno, los parques encima en Brasil tienen esa buenaventura que es la naturaleza, ¿no? Con esa impronta tan avasallante. La ciudad es avasallante, los brasileños son expresivos, o sea, siempre es como una cosa que te mantiene tensa, es una ciudad que te mantiene en ritmo. Y ahora vamos a entrar a esta realidad, que es parte de la realidad. ¿Se acuerdan que cuando marcamos al principio, en el borde, cayéndose, el área metropolitana de San Pablo, esto es un área, si yo tuviera que leer, yo no sé exactamente, pero parece un área de fábricas, parece un área de producción, un área industrial, que donde obviamente el uso de la mano de obra, cuanto más cerca esté del área donde trabaja, eso es como, cuanto menos tenga que desplazarse una persona para ir a su trabajo es mejor. Entonces la gente que tiene sentido común hace sus asentamientos cerca de los lugares donde tiene que ir a trabajar. Es una respuesta quizás muy llana, quizás muy sencilla, pero es un principio de una respuesta. Pero si nosotros nos podemos anticipar este problema. Me acuerdo una vez que Favaloro, creo que fue que dijo, la mejor escuela es la que te queda a no más de 5 cuadras de tu casa. Esa es la mejor escuela para un chico. ¿Para qué? Para no tener que subirse al transporte público, para poder sociabilizar en el propio barrio, la instancia esa segunda de sociabilización, que es salir de la casa y ir a la escuela. O sea, la mejor escuela, ¿cuál es? La que está a 5 cuadras de tu casa. Bueno, este es el punto, está marcado en este. Vamos a hacer un recorrido rápido, pero esta es realidad. Esta es la realidad. Y acá empieza a aparecer, ¿no? Un poco la intervención sobre una parte. En realidad, esta urbanización se fue haciendo en 2 partes. Esta es una, ¿no? Y esta es la otra. Ahí los había marcado. Esta ya estaba prácticamente terminada. Ahí es donde entramos a la favela. Fíjense el contraste, ¿no? Entre lo que está, lo nuevo, el modo que también la intervención urbanística tiene que ver con asentar esto que está. Entonces se canaliza, se hace el trabajo para que el agua tiene que ir a algún lado, mejor que vaya ordenada, mejor que yo planifique por dónde sale y no que venga chorreando, porque si no el agua también va horadando. O sea, la intervención va en parte no a tabula rasa, en parte va y recompone lo que más valor puede tener y más seguridad puede tener. Y después la parte nueva que va definiendo también y va acercando nuevos modos de habitar. Y este es el otro camino que hicimos a estos bloques. El día que nosotros llegamos a San Pablo, había en la televisión, no sé si ustedes recuerdan, chicos, un incendio de una favela y era esto. Y bueno, la aventura quiso que pudiera
pudiéramos venir acá con el arquitecto César y con Nora Ponce y visitar esto y reconocer a su vez es la arquitectura casi que da marco, ¿no?, a la vida. Es austera, es estándar. Va teniendo, ¿no?, la casa, el lugar de la vereda en altura, el lugar de la reunión de las vecinas, el lugar para los chicos, cierta seguridad para los chicos también. Y allá aparece desde acá, ahí decían que un poco los incendios habían sido ocasionales para poder seguir con la urbanización. Vamos, no podemos asegurarlo, pero vamos entendiendo, ¿no?, cómo la arquitectura va posibilitando una vida para todos, con cierto nivel de normalidad, digámoslo así, con condiciones de habitabilidad, digámoslo así. Esto es muy difícil para habitar, si no. Ahí la gente del municipio asistiendo a las familias, y que la vida persiste, ¿no?, a pesar de todo busca esa normalidad, ¿no?, porque al otro día, a los 3 días de ese incendio, aparece esta voluntad empecinada de la madre, ¿no?, en lavar la ropa de sus hijos y en sonreír. O de barrer esto, ¿no? Nunca está el camino cerrado a la esperanza. Agarrémonos de eso también en estos tiempos que son difíciles. Bueno, de este San Pablo, de 1810, vamos viendo la evolución de la mancha urbana, pasos agigantados. Los dejo para que vayan construyendo hitos a partir de los cortes de los años. Aparecen también el plan de avenidas del intendente Prestes Maya, que fue la manera que encontró de estructurarse San Pablo a partir de un fuerte trabajo en la geografía, comparable a lo que hizo Haussmann en París. Es la propuesta de Prestes Maya. Se cargó la avenida que lleva su nombre, y también nos generó una reflexión, y esta es la última imagen, creo yo, que es el plan de San Pablo, de Le Corbusier para San Pablo, donde lejos de oponerse, torcer ríos, enderezarlos, correrlos, aplanar los límites de las laderas, lo que hace es adaptarse a la topografía, ¿no?, generando esta línea que va teniendo la altura que va necesitando, que va salvando las alturas, y que va generando ahí mismo, ¿no?, la vida, el trabajo, la vida, la oficina. Es para pensarlo. Bueno, y yo acá voy a dejar de compartir, así nos vemos. Muy bien, Vero, gracias, buenísimo. Es un punto. Gracias, Vero, muy bien. Mirá, yo creo que es un punto, pero es un punto en un momento del proceso pedagógico y el proceso de producción de sexto año que es clave, porque de alguna manera iniciamos el trabajo de sexto mirando la ciudad, o sea, interpretando la ciudad, en este caso obviamente nuestra ciudad de La Plata. Pero esto que vos mostrás es una manera muy, muy particular de mirar la ciudad, de mirar su traza urbana, de mirar sus edificios, de mirar su gente, de mirar ciertas cuestiones con mucha sensibilidad, que me parece que es lo que también se necesita a la hora de hacer lo que ya dejamos de lado como idea de relevamiento, porque nosotros lo que decimos es que
cuando ya estamos mirando la ciudad, la estamos interpretando, la estamos volviendo a representar, estamos proyectando, ¿no? Entonces me parece que ese es el valor que me parece que aporta muchísimo esa mirada. Sí, yo creo que también, y esto espero que haya quedado, es mi pensamiento, estamos obligados a volver a mirar la geografía, porque muchas veces ha habido mucho empeño, ¿no? Mucho empeño, mucha obra de ingeniería, mucha obra de infraestructura para negar la geografía, ¿no? Ahí lo vimos, lo trabajamos en esos proyectos finales de carrera que aparecieron en el área esta de pantanosa, ¿no? de Berisso, ahí cerca de YPF y demás. Cómo vos podés, cómo la condición geográfica, nosotros tenemos que volver a considerarla y tomarla como parte del problema, pero como parte del proyecto, ¿no? No por fuera del proyecto, ¿no? Entender que la geografía, si es un pantano, y bueno, hay respuestas a cómo poder habitar en un pantano también, ¿no? Y si me tengo que levantar, me tengo que levantar, ¿no? Porque el esfuerzo de querer sacar o de querer secar un pantano es tan grande. No sé, nosotros lo hemos estudiado en investigación también, ¿no? México, todo el esfuerzo que hizo para sacar el agua, y en realidad le podría haber sacado partido al agua, podríamos decir nosotros. Entonces, yo creo que hay una mirada sobre la geografía, que nosotros tenemos cada vez más que tender a esa interdisciplina también, ¿no? Hay geógrafos que estudian el tema urbano, hay planificadores que estudian mucho este tema como una condición de punto de partida. A mí creo que eso fue una de las cosas que más me hizo reflexionar San Pablo. Sí, ¿Quieren hacer alguna pregunta, Horacio? O no, los chicos, lo que quieran. Está abierto, Horacio, te escucho. sí, a ver, yo cada vez que veo estas ciudades, uno queda abrumado porque en realidad hay como una excesiva tamaño, y bueno, donde nosotros siempre decimos esa era de las megalópolis, y algunos autores hablan de la idea de post-ciudad. O sea, ya a ver, lo que vimos recién no es inentendible en la escala de que uno sigue pensando el concepto de ciudad como uno lo tiene, como una unidad, qué sé yo, como la ciudad de La Plata. O sea, San Pablo es una megalópolis, es una monstruosidad. Vos decías, pensemos que Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires, y San Pablo tiene 12. O sea, ¿no? Son 4 Buenos Aires. Bueno, o que Brasil tiene 210 millones de habitantes contra 40 millones, o sea, son 5 Argentinas. O, por ejemplo, que el Producto Bruto Interno de San Pablo es igual al de toda la Argentina, pero al mismo tiempo, San Pablo, y tiene algo que en cierta manera equilibra un poco más que Argentina, porque, por ejemplo, San Pablo tiene digamos, la tercera parte de la economía de Brasil se produce en el estado de San Pablo, la tercera parte, o sea, el 33%, pero el estado tiene el 22% de la población de Brasil, con lo cual en cierta manera, a pesar del desequilibrio, hasta Brasil es un país más equilibrado que Argentina, si uno lo ve, porque Brasil uno recorre y hay, qué sé yo, 8 ciudades en Brasil que tienen subte, por ejemplo, Porto Alegre, San Pablo, Brasilia, está como más distribuido. Pero lo que a mí me rescato del encuadre que vos hiciste es como los dos extremos de la modernidad, ¿no? Por un lado, la modernidad descontrolada logró esto, ¿no? Esta megalópolis que o sea, que uno tendría que hacer una autocrítica como disciplina de la arquitectura, porque hubo mucho detrás nuestro arquitectos que hicieron esa ciudad no se hizo de manera espontánea. Cada edificio, cada esa torre
está hecha por profesionales, ingenieros, arquitectos. Pero por otro lado, todos esos postulados del movimiento moderno que aparecen en el Copán, que aparece en el edificio de Libeskind, que aparece en Vilanova Artigas, que en cierta manera ese pequeño granito de arena, Olina Bobardi, que esa arquitectura ciudad, que esa arquitectura intenta ante esa selva de edificios, ¿no? que sin lugar a dudas es monstruoso eso, intenta en esos pequeños lugares a recrear la ciudad que el Estado no planificó. Ahí en San Pablo es una ausencia total de planificación, no hay foto, no hay FOS, no hay nada, es todo de manera salvaje, como dicen los brasileños. Sí, claro. Y entonces me parece que eso lo rescataría y es muy fuerte. O sea, quizás sea como una conciencia. Uno lo tenía, ustedes tuvieron, pero quizás nosotros, los estudiantes, por uno no sé si son conscientes de a lo que da esa megalópolis. Y bueno, eso además es un conocimiento que supera para mí lo mero arquitectónico, ¿no? Tiene que ver con la geografía, con la economía, con la política, tiene que ver un montón, ¿no? Cómo se ha desarrollado, sobre todo en la segunda posguerra. San Pablo ha tenido ese salto enorme, ¿no? Desde el 50 hasta la actualidad, ¿no? En la segunda década Claro. del Mira, siglo XX, por eso es tantos edificios, diríamos, racionales, entre comillas, tirando a modernos. Una ciudad que no fue muy fuerte a fines del siglo XIX, como podemos ver Buenos Aires o podemos ver Río de Janeiro. San Pablo claro. tuvo un desarrollo monstruoso, sin lugar a dudas, después de la Segunda Guerra y toda la década del 50, 60, 70, ¿no? El desarrollo de la Avenida Paulista, todo el centro financiero. Claro. Y también, bueno, una cosa que me olvidé de relatar, que los altos ejecutivos, por decirlo de alguna manera, o los jefes de las empresas que muchas veces viajaban a sus oficinas en San Pablo, bueno, a partir de quedar embotellados, hicieron una urbanización al lado del aeropuerto, porque era una ciudad que no los dejaba trasladarse. O sea, Marcos Vinográn decía una cosa que para mí es apropiado traerla a ustedes que en poco tiempo salen de aquí, que es necesario que nos formemos en 3 cuestiones fundamentales, y lo decía hace 40 años. La formación disciplinaria y profesional, la preparación para la actividad interdisciplinaria, y la especialización productiva de la arquitectura. Eso fue una visión, esa visión la pasa, ¿no? por una ciudad, por ejemplo. Sí, ¿cuánto le faltó a la interdisciplina para entender, ¿no? esta ciudad y encontrar las respuestas correctas? ¿No? Porque por momentos es invivible. Si una ciudad no la podés transitar, y tenés que hacer una ciudad al lado del aeropuerto para no tener que desplazarte, es el máximo de la locura, que obviamente que se resuelve por plata, porque hay dinero, porque hay poder económico. Y porque es una ciudad que tiene lo que decía Horacio, el Producto Bruto que genera. Entonces, bueno, todas estas cuestiones nosotros como profesionales estamos obligados a pensarlo. Y nosotros también, ¿no? Desde nuestro lugar de educadores y también tenemos que tener la cabeza siempre muy abierta a estas cuestiones. Ahí no nos vamos a equivocar, o al menos vamos a poder reducir el nivel de error. En esa tercera variable que habla Marcos, que planteas muy bien, el tema de la producción de arquitectura, aparece obviamente la gestión. O sea, Claro. sin duda San Pablo, parte de su fracaso, pero digamos, parte de su verdadera
identidad, es la posibilidad de gestionar esa megalópolis. Y hoy, obviamente, cuando la gestión va por detrás de la realidad o del crecimiento, es más problemático. Cuando tenemos la posibilidad, nosotros como especialistas, de planificar y meter un poco la idea de gestión de entrada como parte del proyecto, está buenísimo. Me parece que, para dejarlos un poco también a que hablen los chicos, también pone en foco un gran tema de discusión, que es el tema de la densidad, ¿no? El tema y las distintas articulaciones de las distintas densidades, alta, media, baja densidad, los distintos modelos de vida, cómo poder, aún en la necesidad de mantener una alta densidad, generar calidad calidad urbana en proyectos de mediana escala, un poco lo que planteaba Horacio de esos proyectos que vos planteaste, que aún, digamos, en la alta densidad generan ciudad. Mm. Sí, claro. No sé si quieren, chicos, hacer algún aporte, pregunta, o los docentes también, obviamente.